El jardín del destino. La bruma matutina se desvanecía lentamente sobre los extensos jardines de la mansión Ramírez, revelando un escenario que desafiaría toda lógica y expectativa. Entre los arbustos cuidadosamente podados y las flores de colores vibrantes, un bulto pequeño y casi imperceptible yacía inmóvil. Javier Ramírez, un empresario de 42 años, conocido por su imperio tecnológico y su aparente frialdad en los negocios, caminaba esa mañana por su jardín con la precisión de un reloj suizo. Sus zapatos italianos apenas rozaban el césped cuando algo fuera de lugar captó su atención. A unos metros, un niño pequeño, de no más de 9 años, vestido con ropas gastadas y sucias, permanecía tendido como si fuera parte del paisaje. Su rostro, parcialmente oculto por mechones de cabello oscuro, mostraba una vulnerabilidad que contrastaba con la perfección del entorno. Javier se detuvo en seco. No era común encontrar a alguien en su propiedad, mucho menos un niño que parecía haber sido olvidado por el mundo. Se acercó lentamente, su corazón comenzando a latir con una mezcla de preocupación y curiosidad. Se arrodilló junto al pequeño, verificando discretamente si respiraba. Sí, estaba vivo. Sus mejillas estaban pálidas, su respiración era débil pero constante. ¿Quién eres?, murmuró para sí mismo, observando al niño con una intensidad que mezclaba compasión y misterio. En ese momento preciso, el destino estaba a punto de entrelazar dos vidas de una manera que ninguno podría haber imaginado. Javier no era un hombre de decisiones impulsivas. Cada movimiento en su vida había sido calculado, estratégico, como un ajedrecista moviendo sus piezas en un tablero empresarial. Sin embargo, algo en ese momento desafió toda su lógica habitual. Con un movimiento suave pero firme, levantó al pequeño niño en sus brazos. Era sorprendentemente ligero, como si el mundo hubiera despojado de peso a aquella pequeña criatura. Su ropa estaba raída, manchada con lo que parecían años de suciedad y abandono. María, su ama de llaves de confianza, lo esperaba en la entrada de la mansión. Sus ojos, curtidos por años de servicio, se abrieron con asombro al verlo entrar con el niño. «Señor Ramírez», murmuró María, «¿qué ha sucedido?». Javier la miró con una determinación que ella nunca antes había visto en sus ojos. «Prepara la habitación de huéspedes. Necesitamos atender a este niño». La habitación que Javier designó era impecable. Paredes blancas, una cama con sábanas de algodón egipcio, muebles de caoba pulida. Un contraste absoluto con la realidad del pequeño que acababa de traer. Con cuidado, depositó al niño sobre la cama. Su rostro, ahora más visible, mostraba signos de agotamiento y una vulnerabilidad que despertó algo dentro de Javier, un sentimiento que creía haber enterrado hace mucho tiempo. María trajo toallas, agua tibia y un botiquín de primeros auxilios. Mientras limpiaban suavemente al niño, Javier observaba cada detalle. ¿De dónde había venido? ¿Cómo había llegado a su jardín? Las preguntas se acumulaban como nubes antes de una tormenta. Suscríbete ahora y no pierdas el siguiente capítulo de esta historia que promete cambiar vidas. Cada like es un abrazo, cada comentario una esperanza. No te pierdas lo que viene. El niño comenzó a moverse ligeramente. Un pequeño gemido escapó de sus labios, como un susurro apenas audible. Javier se inclinó, esperando que despertara y pudiera revelar el misterio de su presencia en su vida. Los primeros rayos de sol se filtraban suavemente a través de las cortinas de seda cuando el niño comenzó a moverse. Sus párpados, pesados como plomo, se abrieron lentamente revelando unos ojos color café oscuro, llenos de confusión y miedo. Marcos, como después se supo que se llamaba, parpadeó varias veces, tratando de comprender dónde estaba. La habitación era diferente a cualquier lugar que hubiera conocido antes, paredes blancas inmaculadas, muebles elegantes, una suavidad y limpieza que contrastaba completamente con su vida anterior. Javier, quien había pasado la noche en una silla cercana, observaba cada movimiento del niño con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz suave. Marcos retrocedió instintivamente, como un animal asustado. Sus ojos revelaban un profundo temor, años de experiencias que habían erosionado cualquier sentimiento de seguridad. Suscríbete ahora y descubre el increíble viaje de Marcos y Javier. Cada historia tiene el poder de transformar vidas. No te pierdas ni un capítulo de esta aventura única. María entró con una bandeja. Chocolate caliente y pan tostado, un desayuno simple pero reconfortante. Sus movimientos eran lentos y calculados, intentando no asustar al niño.
¿Tienes hambre?, dijo Javier más como una afirmación que como una pregunta. Marcos miró la comida. Su último recuerdo era de días sin comer, de buscar sobrevivir en las calles de la ciudad. Sus manos, pequeñas y sucias, temblaban. Javier notó su vacilación. «Puedes comer», añadió con un tono que intentaba ser paternal, algo completamente nuevo para él. Lentamente, como si temiera que todo fuera una ilusión, Marcos tomó un trozo de pan. Lo mordió con cautela, saboreando cada migaja como si fuera un tesoro. María observaba la escena con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Qué planes tendría Javier? ¿Qué haría con este niño que había aparecido tan misteriosamente en su vida? Javier miraba a Marcos, sintiendo que algo estaba cambiando en su mundo ordenado y predecible. La tarde caía sobre la mansión Ramírez cuando Javier decidió iniciar una conversación más profunda con Marcos. El niño, ahora vestido con ropa limpia prestada, parecía menos asustado, pero aún mantenía una distancia prudencial. ¿Cómo llegaste a mi jardín?, preguntó Javier, sentándose en un sillón cercano para no intimidarlo. Marcos bajó la mirada. Sus manos, ahora limpias, jugaban nerviosamente con el dobladillo de su nueva camisa. Un silencio denso llenó la habitación, interrumpido solo por el suave tic-tac de un reloj antiguo. Estaba perdido, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. Atención, amantes de historias increíbles. Cada momento de esta narrativa es un viaje de esperanza y transformación. Suscríbanse ahora y no pierdan ni un segundo de esta aventura única que cambiará vidas para siempre. María entró discretamente con un vaso de jugo y algunas galletas. Su mirada materna observaba a Marcos con una mezcla de preocupación y ternura. Javier notó cómo el niño miraba la comida con una intensidad que revelaba años de hambre. «Come», dijo Javier suavemente, empujando el plato hacia él. Poco a poco, Marcos comenzó a contar fragmentos de su historia. Había vivido en las calles, saltando entre refugios temporales y esquinas de la ciudad. No mencionaba a su familia, y Javier comprendió que había más dolor en ese silencio que en cualquier palabra. La tarde avanzaba, y con ella, una extraña conexión comenzaba a formarse. Javier, un hombre acostumbrado a calcular riesgos en sus negocios, se encontraba ahora navegando un territorio completamente desconocido, la posibilidad de cambiar una vida. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. 9, respondió Marcos, levantando la mirada por primera vez. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora mostraban una chispa de curiosidad. ¿Quién era este hombre que lo había rescatado? ¿Qué quería de él? Javier sentía que esta no era una decisión más de negocios. Era algo más profundo, más personal. El destino había llegado inesperadamente a su vida, vestido con harapos y con los ojos más vulnerables que jamás había visto. En aquella tarde de otoño, el silencio de la mansión fue interrumpido por un ruido seco seguido de un gemido de dolor. María había resbalado en el último escalón de la escalera principal, su cuerpo delgado doblándose en un ángulo que revelaba inmediatamente la gravedad del accidente. Marcos estaba en el estudio con Javier cuando escuchó el ruido. Algo dentro de él, tal vez los instintos desarrollados en los años en la calle, lo hizo correr más rápido que el propio Javier. Encontró a María tirada, el rostro contraído de dolor, su pierna en un ángulo claramente roto. Sus ojos, normalmente tan dulces, estaban humedecidos por lágrimas. «No te muevas», dijo Marcos, sorprendiéndose de su propia calma. Su mano, pequeña pero firme, sostuvo la mano de María. No dijo palabras vacías de consuelo, simplemente permaneció allí, su presencia más reconfortante que cualquier discurso. Javier llamó a la ambulancia, pero Marcos ya había cubierto a María con la manta que estaba en el sofá cercano, haciendo un apoyo delicado para su cabeza. «Estoy aquí», murmuró Marcos. «Estarás bien». Marcos observaba cada movimiento, cada expresión de María. Sus ojos, antes marcados por el miedo de la calle, ahora transmitían una calma casi adulta. Él sabía lo que era sentir dolor, lo que era estar vulnerable. Cuando la ambulancia llegó, Marcos no se apartó del lado de María. Sus dedos, delicados pero firmes, se mantenían entrelazados con los de ella. Javier notó algo extraordinario en ese gesto, no era solo un acto de cuidado, sino una demostración profunda de conexión. Los paramédicos inmovilizaron cuidadosamente la pierna de María. Ella gimió bajito, y Marcos instantáneamente acarició su mano. «Pasará», susurró él. «Me protegiste cuando lo necesité. Ahora es mi turno».
En la ambulancia, Marcos se sentó cerca, sosteniendo su bolso, organizando sus pertenencias con una delicadeza que sorprendía a todos. No era solo un niño que había sido acogido, era alguien que había aprendido el verdadero significado de familia. En el hospital, mientras los médicos examinaban a María, Marcos permaneció en silencio, pero atento. Sus ojos, antes asustados cuando fue encontrado en el jardín, ahora irradiaban una protección silenciosa. Javier observaba la escena, sintiendo que algo profundo había cambiado. No se trataba solo de haber acogido a un niño. Se trataba de haber encontrado un hijo. La noche en el hospital transcurría lentamente. Marcos se negaba a alejarse del lado de María, su presencia un mix de protección y gratitud silenciosa. Javier observaba la escena, percibiendo matices que jamás había imaginado posibles. El niño que había encontrado en el jardín se transformaba constantemente, revelando capas de sensibilidad y fuerza. ¿Quieres que te acomode?, preguntó Marcos a María, ajustando las almohadas con una delicadeza que sorprendía al personal de salud. La memoria de su vida en la calle le había enseñado mucho sobre el cuidado. Cada gesto, cada movimiento estaba calculado por la experiencia de supervivencia. ¿Cómo aprendiste a ser tan cuidadoso?, preguntó María, su voz aún débil por la medicación. Marcos dudó por un instante. Sus recuerdos de la calle eran como fragmentos de un rompecabezas doloroso. En la calle, respondió simplemente, uno aprende a cuidar o no sobrevive. Su respuesta era directa, sin dramatización. Una verdad desnuda que hacía que Javier y María intercambiaran una mirada cargada de emoción. La primera luz del sol comenzaba a atravesar las cortinas de la habitación. Marcos continuaba al lado de María, su postura revelando una madurez que contradecía su corta edad. Sus ojos, antes marcados por el miedo de la calle, ahora irradiaban una protección casi paternal. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto cargado de significado. ¿Quieres que te lea algo?, preguntó, notando la mirada cansada de María. Sin esperar respuesta, Marcos abrió el libro de recetas que había traído, el mismo que había comprado con sus ahorros. Comenzó a leer en voz baja, su pronunciación cuidadosa, como si cada palabra fuera un regalo. María lo observaba, fascinada. ¿Cómo aquel niño que un día encontraron en el jardín, perdido y asustado, se había transformado en aquel ser tan sensible? En ese momento, en el silencio del hospital, algo profundo sucedía. No era solo cuidado. Era la construcción de un amor verdadero. La noche envolvía la mansión Ramírez cuando Javier tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Después de una larga conversación con su abogado de confianza, había comenzado los trámites legales para investigar el origen de Marcos. María preparó una habitación especial para el niño. No era ya la habitación de huéspedes, sino un espacio diseñado pensando específicamente en él. Libros infantiles en la estantería, un escritorio pequeño, paredes pintadas en tonos suaves de azul que transmitían tranquilidad. Marcos observaba todo con una mezcla de asombro y cautela. Nunca había tenido un espacio propio, un lugar que pudiera llamar suyo. «Esta es tu habitación», dijo Javier, notando la expresión de incredulidad del niño. Suscríbete ahora y sigue esta increíble historia de transformación. Cada momento es un viaje de esperanza y amor. No te pierdas ni un capítulo de esta aventura única que cambiará vidas. El sistema legal comenzó a moverse. Investigadores sociales, trabajadores sociales, abogados especializados en casos de menores. Javier utilizó todos sus contactos para desentrañar el misterio de Marcos. Descubrieron fragmentos de su historia. Marcos había vivido en los márgenes de la ciudad, sobreviviendo con trabajos ocasionales y ayuda de otros niños de la calle. No tenía familia conocida, ningún registro oficial que pudiera reclamarlo. Para Javier, cada informe era una pieza de un rompecabezas que lo desafiaba más allá de sus conocimientos empresariales. No era un problema que pudiera resolver con un contrato o una estrategia de negocios. María observaba el proceso con una sabiduría silenciosa. Había visto a Javier transformarse en pocas semanas. El hombre frío y calculador había comenzado a mostrar un lado humano que nadie creía que existiera. Por las noches, Marcos comenzaba a sentir algo nuevo, seguridad. Las pesadillas que lo habían acompañado durante años en las calles comenzaban a desvanecerse. Un abrazo de María, una palabra de aliento de Javier, le devolvían poco a poco la esperanza. La pregunta que flotaba en el aire era simple pero profunda: ¿qué sucedería con Marcos? Javier ya tenía una respuesta, aunque aún no la había compartido con nadie.
6 meses habían transcurrido desde aquel día en que Javier encontró a Marcos en su jardín. La transformación era casi milagrosa. El niño que una vez llegó sucio y asustado ahora era un estudiante brillante, con una sonrisa que iluminaba cada rincón de la mansión. Javier había tomado la decisión más importante de su vida, adoptar a Marcos legalmente. No era un proceso simple, pero estaba decidido a convertirse en su padre. La ceremonia de adopción fue íntima. Solo María, algunos abogados y funcionarios judiciales estuvieron presentes. Cuando el juez declaró oficialmente a Marcos como hijo de Javier Ramírez, el niño no pudo contener las lágrimas. «Ahora tienes una familia», susurró Javier, abrazándolo con una ternura que nadie creería posible en un hombre que alguna vez fue considerado el empresario más frío de la ciudad. Suscríbete ahora y celebra con nosotros esta historia de amor y esperanza. Cada historia puede cambiar vidas, cada corazón puede transformarse. No te pierdas los increíbles capítulos que vienen. Marcos comenzó a estudiar en la mejor escuela de la ciudad. Sus calificaciones eran sobresalientes. El niño que una vez sobrevivió en las calles ahora soñaba con ser médico, inspirado por su deseo de ayudar a otros que habían sufrido como él. María los observaba con orgullo. Había sido testigo de un milagro, la transformación de un niño sin esperanza y la metamorfosis de un hombre que había encontrado su verdadero propósito. En su 10º cumpleaños, Javier le regaló algo más que un presente material. Le dio la historia completa de cómo lo había encontrado, la decisión que tomó ese día en el jardín. Ese día, le dijo, no solo te encontré a ti, me encontré a mí mismo. Marcos comprendió entonces que el destino había tejido un camino extraordinario. Un millonario solitario y un niño sin hogar se habían convertido en la familia más improbable del mundo. La mansión que una vez fue un lugar frío y solitario ahora estaba llena de risas, de sueños, de amor. Gracias por seguir esta increíble historia. Si te ha conmovido, suscríbete, comparte y demuestra que el amor puede transformarlo todo. Cada like, cada comentario, cuenta una historia de esperanza.